Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Follow Me. La verdad es que ya no sé ni por cuál vamos, creo que iremos por el tercero o el cuarto, puede ser, por ahí. Como siempre, mi nombre es Pablo, CEO de Follow Me. Soy una persona, un adulto joven todavía, quiero pensar, siempre lo digo y siempre lo diré. Pelo moreno, con barba recortada, hoy no tan recortada, la verdad, me descuido un poquito. Camiseta blanca, esta vez no es la de Follow Me, es con un corazón y una lágrima, un estilo tatuaje. Es un rollito de camiseta que me gusta mucho. Y como siempre estamos en el estudio de Google for Startups, con el fondo que siempre os comentamos, blanco y azul, con estos dibujos tan chulo. Desde aquí, como siempre, también le damos nuestro agradecimiento al estudio de Google for Startups por cedernos este espacio tan increíble y por hacer estas entrevistas tan increíbles como la invitada de hoy. María, ¿qué tal estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, preséntate, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy María, también soy una adulta joven y nada, soy castaña oscuro de pelo, también los ojos castaño oscuro, llevo gafas porque soy miope y hoy llevo puesta una camisa con colores verde, rosa y gris con piñas y creo que ya. Camisa muy chula, por cierto. Muchas gracias. Hay que decir. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que está bastante de moda, es bastante candente. Tenía muchas ganas de hablar de algo así y de hecho le tiro mi agradecimiento aquí a Julio, nuestro compañero de Follow Me y socio, por cedernos esta pedazo de entrevista y por presentarnos a María. María, cuéntanos un poco, si quieres, a nivel introducción, un poco la historia, por qué estamos aquí. Hoy vamos a hablar de TEA, que creo que no lo he dicho, sobre todo de autismo, aunque puede que se tomen varios temas. Y nada, cuéntanos un poco por qué estás aquí, cuál es tu historia, que además es una historia muy, muy interesante y muy bonita, sobre todo al principio. Y nada, vamos ahí enlazando. Cuéntanos. Bueno, pues yo estoy casada desde hace muchos años. Me casé muy joven, con 23 años, y bueno, pues a día de hoy tenemos 5 hijos y una niña de acogida, los fines de semana. Y nuestro cuarto hijo le diagnosticaron una ventriculomegalia durante el embarazo, fue en la semana 18 de embarazo. Y bueno, pues el pronóstico era muy, muy malo. Nos dijeron que como todavía se estaban formando los surcos del cerebro y bueno, toda la parte de la corteza y demás, pues que seguramente tendría secuelas físicas y también intelectuales. Entonces nos hablaron pues de que seguramente no podría andar porque le afectaría esa parte motriz y bueno, pues que quién sabe, que quizás sería una persona ciega o con parálisis cerebral, algún tipo de daño cerebral seguro, porque esta condición durante el embarazo lo que hace es que se va acumulando el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, no drena bien. Nuestro hijo tenía una estenosis del canal, entonces se le iba acumulando. ¿Qué es? O sea, es como el líquido cefalorraquídeo pasa como por una tubería, un desagüe, a la médula espinal, desde la cabeza a la médula espinal. Pues en el caso de nuestro hijo había una estenosis, un estrechamiento de ese desagüe. Y entonces es como cuando se queda el lavabo atascado, ¿no? Pues no drenaba del todo. Entonces ese líquido ejercía una presión intracraneal y bueno, pues eso era lo que luego iba a derivar en el pronóstico tan grave, ¿no?, que tenía. Y bueno, pues desde la semana 18 de embarazo fue un embarazo muy, muy, muy revisado por los médicos. A nosotros nos derivaron a medicina fetal y nos vieron ya hasta el parto pues en las dos, en medicina fetal y en obstetricia normal de embarazo. Entonces, pues nos hicieron muchas pruebas al bebé y a mí también, con el bebé dentro. Y nada, hasta el momento del parto el pronóstico era el mismo, la dilatación ventricular era muy grande y el consejo médico desde el principio fue interrumpir el embarazo. Nosotros decidimos seguir adelante y en el momento de nacer, pues... ¿Cuál era
El pronóstico, o sea, ¿cuáles eran los riesgos exactamente? ¿Cuáles eran las diferentes posibilidades? Has mencionado alguna así por encima. Sí. ¿Por qué te recomendaban detener el embarazo? Bueno, nos recomendaron interrumpir el embarazo porque nos dijeron que seguramente, o sea, al 100% iba a ser un niño dependiente en algún aspecto, ¿no? Desde parálisis cerebral o daño cerebral, que fuese un niño pues postrado en una silla de ruedas que tenía que llevar pañal y que bueno, iba a crecer completamente dependiente, hasta cosas más leves como una ceguera, una sordera profunda, ¿no? Algún tipo de discapacidad. O sea, en ningún momento nos lo pintaron bien, en ningún momento. Y como además era el cuarto, nos dijeron que nos lo pensáramos porque al final teníamos otros 3 hijos más y que un hijo así, tan dependiente, pues nos iba a cambiar la vida, ¿no? Y es verdad que un hijo te cambia la vida, pero si encima viene con dificultades, pues más, ¿no? Pero bueno, nosotros decidimos seguir adelante y en el momento del parto, bueno, no sé cómo describirlo. Parecía que estaba todo normal. Se llevaron al niño para hacerle pruebas y estaba todo dentro de parámetros normales, la ventriculomegalia, o sea, tenía una leve dilatación, pero ya era leve, ya no era de moderada a grave, como tuvo durante todo el embarazo. Y nada, y al momento del alta nos dijeron, ¿nos le podemos volver a llevar para repetirle la ecografía transfontanelar, que se la hacían por la parte que tenía abierta todavía del cráneo, ¿no? Por la fontanela? Y dijimos sí, porque yo creo que ni ellos mismos explicaban cómo podía haber pasado de una cosa grave a una cosa leve, ¿no? Y bueno, es verdad que el niño desde que nació tenía hipotonía. Esto, para que se entienda, es como si no tuviera tono muscular, entonces el cuerpo era como de trapo y no se le sujetaba la cabeza, ni a ver, que todos los bebés nacen con poco tono muscular, pero es verdad que lo del nuestro era como demasiado. Y además iba creciendo, iba cumpliendo meses y nada, no ganaba tono muscular. Entonces desde el momento del alta ya nos fuimos con una derivación al servicio de rehabilitación y ahí ya le estuvieron dando pues sus sesiones de fisioterapia para ir corrigiendo el tono. Y luego pues realmente lo que le hizo ponerse en cuadrupedia y empezar a arrastrarse y luego de ahí apoyarse en una silla y a ponerse de pie fue en el momento de la pandemia, que nos confinaron a todos en las casas y él iba escuchando a sus hermanos en la habitación, estaba en el suelo, en la alfombra y les escuchaba, iba retando por el pasillo, arrastrándose, que es muy gracioso. Tenemos vídeos y claro, ahora lo vemos y decimos, ostras, es que andaba como los soldados de las películas cuando les han disparado en las piernas y se tienen que arrastrar, ¿no? Haciendo Rambo, fuerza, ¿no? Eso es, con los antebrazos y además hacía sonidos de que le costaba esfuerzo, ¿no? Pero poco a poco él solo, con la estimulación de sus hermanos, recuperó. Y cuando volvimos después de la pandemia al hospital, le dieron el alta. El médico nos dijo, es que no parece el mismo niño. Y realmente no, usó estas palabras, sus hermanos han sido su medicina. Y bueno, pues salimos de la pandemia con un niño que llevaba casco de ortopedia porque bueno, tuvo también unos problemas, unas malformaciones en el cráneo, que eso no era nada grave, pero sí que había que tratarlo y le colocaron un casco y bueno, pues era un niño muy chiquitillo con su casco y luego su cuerpo así medio blandillo, pues salió del confinamiento completamente recuperado, o sea, era otro niño. Y bueno, y ya después de que le dieran el alta en el hospital, pues pasamos un tribunal, una especie de tribunal para niños, que es Crecovi, el que lo lleva aquí en la Comunidad de Madrid, y que es el Centro de Valoración Infantil. Y bueno, pues determinaron que necesitaba terapias. En ese momento era estimulación temprana, fisioterapia y logopedia, creo que era lo que le pautaron. Y bueno, pues empezamos ya con las terapias y hasta el día de hoy, o sea, desde que nació hasta hoy, que seguimos. Vosotros, cuando decidisteis seguir adelante, ¿teníais fe de que no hubiera complicaciones o que hubiera complicaciones mínimas? ¿Esperabais, ya contabais con todo ello y fue una sorpresa encontrar que el niño salió mucho mejor de lo que pronosticaban? Nosotros nunca perdimos, digamos, esa esperanza de que quizás se podían haber equivocado.
Pero sí que es verdad que queríamos estar seguros y pedimos una segunda opinión médica a una amiga de la familia que es ginecóloga, tiene una clínica privada en Madrid y bueno, nos atendió de mil amores. Y ella nos confirmó el diagnóstico, o sea, ella nos dijo que efectivamente había una ventriculomegalia con unas determinadas medidas y que bueno, pues que el diagnóstico era el que era, que no se habían equivocado. Entonces, bueno, de esa consulta salimos bastante tristes porque ahí ya sí que nos hizo como decir, aceptarlo, ¿no? Decir, ya está, este niño no viene bien, pero no pasa nada, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Y entonces pues ya ahí como que nos resignamos y ya aceptamos pues que no iba a venir bien. Además, cada vez que íbamos a una consulta nos sacaban alguna cosa, ¿no? Tenemos una torre de informes médicos que yo siempre digo que cuando nuestro hijo nació su historial clínico pesaba más que él, ¿no? Porque es verdad que bueno, fueron consultas y consultas en diferentes hospitales, nos iban derivando y demás, ¿no? Pero bueno, luego efectivamente cuando nació pues vimos que no sé si un error médico en las medidas o qué, pero la realidad es que no era tan grave como se esperaba. Entonces, bueno, pues... Bien, ¿no? Bien, sí. Cuando has dicho que empezabas con las terapias, ¿cómo, o sea, ¿de dónde viene esto? Porque el tema muscular, bueno, por lo menos gran parte ya se solucionó en la pandemia, lo que decías, que además es una historia muy bonita, ¿no? Que como el querer jugar con sus hermanos y estar con ellos le ayudó a luchar y salir adelante. Pero estas terapias entiendo que todavía había algún tema muscular y luego también has hablado del habla, ¿no? Por la parte de logopeda. Sí, eso es. Claro, él se le valora en este centro de valoración infantil y aunque ya estaba bastante bien para como estaba al principio, nosotros vimos esa evolución y los médicos también, pero sí que es verdad que tenía un retraso en el lenguaje, ¿no? No acababa de arrancar a hablar ni con fluidez y bueno, pues necesitaba ahí un poco de apoyo. Y luego a nivel muscular pues también. Ya no era solo recuperar el tono, sino que también había movimientos que no acababa de coordinar del todo, ¿no? Como si la mente fuera por las órdenes del cerebro fueran por un lado y luego sus pies o sus manos por otro, ¿no? Entonces, bueno, pues la terapia que yo ahí descubrí un mundo también consistía en una especie de mini gimnasio con un montón de colchonetas, de obstáculos, toboganes, de cosas, ¿no? Pues ir trabajando con él, haciendo como minijuegos, ¿no? Y que fuera cogiendo esa especie de coordinación muscular entre la mente y el músculo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, desde subir un peldaño, ¿no? Que él quería subirlo, pero no llegaba del todo, ¿no? Hasta que ya lo conseguía, o el apoyar las manos para levantarse, ¿no? Que medio rodaba con el cuerpo y no acababa de apoyar bien, ¿no? Pues toda esa coordinación que se necesita, pues la fue adquiriendo en estas terapias. Qué genial, la verdad. ¿Estamos hablando de qué edades? Pues de 0 a 6. Las terapias, la atención temprana, que es como se llaman estas terapias, atención temprana, es de 0 a 6. Entonces, él justo este año cumple los 6 años y entonces ya vamos a cerrar esta etapa de la atención temprana. Seguiremos, pero ya de otra forma, ¿no? De otra manera. Y nada, es de 0 a 6 y se llama atención temprana porque realmente... hay que tratarlo como en ese momento de la evolución. Si es más tarde, ya no lo coges a tiempo, no llega del todo a lo mejor a corregirse a un 100%. Y sin embargo, en esta etapa del desarrollo, vamos, está comprobado que puede recuperar un niño al 100%, ¿no? Un retraso madurativo o evolutivo que tenga. O sea, vamos, que es un momento clave en el que tenéis que hacer todos los esfuerzos, ¿no? Y remar todos para adelante para... Sí. Luego hay veces que por lo que sea, por dificultades que se tienen o cosas, pues no se llega del todo, ¿no? Pero bueno, por lo menos mejora. O sea, sí que ves ahí una mejoría, una notable mejoría. Estamos aquí y hemos hablado al principio del trastorno del espectro autista. Me has comentado antes que tu hijo no está diagnosticado, pero sí que ves patrones, ¿no? O sea, sí que... Me gustaría, lo primero, hacer una pequeña descripción y de hecho lo puedes hacer a través de las cosas que ves en tu hijo, quizá.
aunque sí que creo que, y esto es importante, creo que muchas veces se cataloga las personas con trastorno del espectro autista bajo determinados aspectos, hipersensibilidad al sonido, lo que sea, y luego cada persona es un mundo, esto es así, hay personas con trastorno del espectro autista que son sensibles al sonido y gente que no, en fin, cada persona es. Pero sí que me gustaría un poco hacer una definición general, luego verlo un poco a través de los síntomas y ya un poco eso, ir indagando un poco en qué es exactamente el TEA y sobre todo qué es exactamente para una persona que lo vive en casa, ¿no? Porque creo que hoy en día además se habla un montón y hay un montón de estereotipos y cosas. Uh-huh. ¿Cómo es? Bueno, pues nosotros sobre todo empezamos a notar que había cosas que no las habíamos vivido antes, ¿no? Estamos hablando que nuestro hijo es el cuarto, entonces no éramos para nada primerizos, pero con él nos pasó que nos sentíamos primerizos en muchas cosas porque nunca las habíamos vivido con el resto de sus hermanos, ¿no? Con sus 3 hermanos anteriores. Y eran pues cosas del día a día, ¿no? Desde hablarle y sentir que no te escuchaba, pasó por toda una serie de pruebas de audición y demás, pero no es que no escuchara, no había un problema del oído, sino que realmente necesitabas tocarle, o sea, él necesitaba que le tocaras y te mirara como a la cara para realmente entender que te estabas dirigiendo a él y lo que le estabas queriendo decir, ¿no? Y, por ejemplo, eso con sus hermanos, pues no. O sea, desde el punto de estar en la cocina y gritar el nombre de uno de sus hermanos y rápidamente carrerita por el pasillo, aparecía. Y, sin embargo, con él nunca pasaba. Entonces, desde la primera sospecha de creer que era a lo mejor una persona que tuviera problemas de sordera y se descartó por pruebas que no, ya eso nos mosqueaba, ¿no? Decíamos, ostras, es que es como si no oyera, ¿no? Y luego también desde bien pequeño ha tenido trastornos del sueño, o sea, desde que parecía que se quedaba a lo mejor como gripado, como una especie de apnea, a tener pesadillas muy fuertes, ¿no? Que el niño se veía que lo pasaba mal, ¿no? Como una especie también de terror nocturno, que eso sí que lo habíamos vivido con uno de sus hermanos, pero era como que iba más allá, era como, vale, sí, es esto, pero diferente, es como que no es igual, ¿no? Nosotros decíamos, ostras, nosotros tenemos con quién compararnos, porque ya hemos sido padres tres veces. Pero y la gente que este sea su primer hijo y realmente a lo mejor no llegue a creer que está ante una dificultad, sino que piensa que puede ser una parte normal del desarrollo, ¿no? Y de hecho, esto pasa. Mi hermana pequeña mi sobrino, su mayor, tiene 3 hijos, el mayor sí que tiene diagnóstico de autismo, y fueron las profes de la guardería las que se lo dijeron a ellos en una tutoría. Y ellos como que no habían llegado a notar nada como para preocuparse o ocuparse de ello. Simplemente, bueno, pues normal, ¿no? Y fueron las profes de la guardia, te digo, sus educadoras, las que sí que se dieron cuenta de que algo iba más lento de lo normal o que algo no. Y entonces yo pensaba, pues nosotros porque tenemos que comparar, pero habrá padres que a lo mejor se lo encuentren así de sopetón, ¿no? Que digan, ¿cómo? ¿Que mi hijo qué? Pues yo no me he dado cuenta de nada, ¿no? Y eso, por ejemplo, le pasó a mi hermana y su marido, mi cuñado, pues que se lo dijeron en la misma guardería, ¿no? En la escuela infantil. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues fueron así pequeñas cositas. Después de esas cositas, lo que nosotros notamos, porque es verdad que Uriel es del 2019 y después vino la pandemia. Entonces fueron unos meses, que él era muy chiquitito todavía, donde pues que si confinamiento, que si no podíamos cambiar de barrio, que si no nos podíamos juntar más de 7, bueno, en fin, ¿no? Una serie de cosas así. De hecho, su primer año lo cumplió durante la pandemia, que fue el 10 de abril del 2020. Entonces estábamos justo confinados. Nos confinaron el 14 de marzo sí. Y su primer añito fue confinados. Entonces fueron unos bebés también que se relacionaron no del todo como sus predecesores, ¿no? Como digo yo, porque nos cortaron mucho las alas, ¿no? Y no nos podíamos juntar tanto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, somos muy familiares, nos juntamos para todo, o sea, cualquier excusa es buena para juntarnos. Oye, ¿qué hace muy bueno? Pues unos bocatas y al campo, ¿no? Por ejemplo. Y durante ese tiempo, es verdad que fue un año durillo, ¿no? De no podernos juntar tanto y tal. Entonces, ese primer año tampoco notamos gran cosa, pero sí que es verdad que una vez que ya pasó el tema de la pandemia, mascarillas fuera, y ya empiezas a relacionarte, a ir al parque, ya empezamos a notar que la manera de relacionarse con sus iguales era empujando, pegando, tirando un tirón de la pala del rastrillo de la arena,
y como que tenía una forma un tanto peculiar, violenta quizá, de relacionarse con sus iguales, ¿no? Y eso era también algo que no habíamos vivido nunca. O sea, nosotros, nuestros 3 anteriores a Uriel, pues llegaban, hola, ¿puedo jugar? O sea, se acercaban de otra manera, ¿no? Pero Uriel era como una pisonadora, o sea, llegaba a los sitios arrasando. Y con la bici atravesaba el parque y si se llevaba un bebé y le... Oye, Uriel, y era como que no se daba cuenta realmente de que hacía daño, de que tiraba, empujaba, ¿no? Y esto era algo que comentábamos con la pediatra, también con la profe de su escuela. Es que es como si no tuviera empatía hacia los demás. O sea, notamos como... Y tú se lo explicas, mira, le has hecho daño, está llorando, le has quitado la pala, era suya. Tú le tratas de explicar y no lo razonaba igual que otros niños, ¿no? O que sus hermanos, por ejemplo. Y entonces ya son cositas que vas viendo, pues que no, que algo en él es diferente, que entiende el mundo de otra manera, ¿no? Y bueno, pues nosotros es verdad que todavía no tenemos diagnóstico porque, bueno, Uriel tiene, digamos, una previa al diagnóstico, que fue este diagnóstico prenatal de una ventriculomegalia. Entonces, pues sí que es verdad que todavía no quieren, digamos, aún posicionarse en un diagnóstico y siguen haciéndole pruebas, siguen revisándole, siguen haciendo cosas pues para ver si hay algo más, porque creen que puede haber algo más, ¿no? Pero desde luego sí que tiene estas características que decías antes, pues que suelen tener los niños con trastorno del espectro autista. Uh-huh. Me llamaban la atención varias cosas. Lo primero, el tema de, que lo comentabas antes, de las ironías, ¿no? O la literalidad. Sí. Eso es algo muy peculiar. O sea, si por ejemplo nosotros decimos, no sé, tengo pájaros en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Una expresión de este tipo, obviamente lo entendemos, uh-huh. Pero para él lo entendería en sentido literal, ¿no? Exacto. ¿A qué se debe esto exactamente? O sea, ¿es un tema de que los códigos, por así decirlo, sociales que nosotros tenemos interiorizados, él no los llega, o es otro, o es porque creo que mucha gente asocia esto a una falta del sentido de la ironía? Uh-huh. ¿Es más un concepto social de entender los códigos sociales y demás, o es realmente que falta una capacidad para percibir la ironía? Yo creo que sería más como que le falta esa capacidad realmente. Y te voy a decir por qué. Porque vemos que muchas veces lo pasa mal, o sea, que sufre. Decimos, ostras, es que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, nos ha pasado mucho con las bromas, ¿no? Por ejemplo, mi padre, su abuelo, es muy... Les gusta hacerle de rabiar, ¿no? Es el típico abuelo que le encanta llegar al parque y están tan tranquilos y entonces le gusta llegar y pellizcarles o cogerles y zarandearles, ¿no? Y en general todos lo entienden, que está jugando, que es una broma y tal. Pero él al principio lloraba, lo pasaba muy mal, le tratabas de consolar, pero ¿qué ha pasado? Que no ha pasado nada, que estaba de broma. Y entonces él lo veía como que el abuelo les estaba... más que haciendo de rabiar, agrediendo, ¿no? Ostras, que viene este tío y nos está pegando, nos está zarandeando, nos está, ¿no?, incomodando. Y él no lo veía así como una broma y lo pasaba mal, o sea, pero de ponerse debajo de las piernas, llorando sin consuelo, ¿y qué te ha pasado? Y realmente era lo mismo que le había pasado al resto de hermanos y de primos en el parque, pero él lo vivía de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que es más una falta de capacidad. Porque además tan pequeños, cuando son tan pequeños, todavía no entienden de normas sociales, de códigos, ¿sabes? Aún muchos no han alcanzado todavía ese nivel, ¿no?, de madurez. Uh-huh. Entonces yo creo que es más eso, como que no lo tiene, lo que tenemos el resto, él le falta, digamos. Sí, o sea, es quizá más una forma de pensar, ¿no? De enfocar tus pensamientos, o sea, de cómo funciona, hacia dónde se dirige tu cabeza ante determinados estímulos, ¿no? Eso es, sí. ¿Y cómo se consigue sobrellevar eso en el día a día? Porque claro, si es lo que comentas, ¿no?, que no es tanto una falta de entendimiento de los códigos sociales, sino una falta de capacidad, ¿cómo se sobrelleva? Porque claro, entiendo que hay un momento en el que sí que puedes asumir que hay algo que existe, que es la ironía, que a veces la gente parece que está hablando en un idioma diferente al mío, o que yo no estoy entendiendo algo, y ya puedes asumir que es eso, ¿no?, que se trata de esa cosa. O cómo se sobrelleva. Entiendo que es así, ¿no? Porque, por ejemplo, has puesto un ejemplo muy bueno, que es jugar con el abuelo, pero claro,
seguro que hay un montón de ejemplos en el día a día que puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, pues al final tratas mucho de razonar con él y de explicárselo como pasito a pasito, como por muchas partes, pues para que lo trate de razonar. Y a veces no acaba de razonarlo. Simplemente yo creo que se conforma, ¿no? Dice, vale, bueno, pues lo que tú digas. Pero le miro y digo, yo creo que no lo acaba de entender, pero ya me dice que sí como para que me calle, ¿no? Pero algunas veces, pues sí que lo entiende, ¿no? Vas explicándole, no, es que esto, lo que pasa, por ejemplo, con el tema de irnos, cuando son más pequeñitos y los papás nos vamos, se quedan con la abuela, con la tía, con lo que sea, pues también pasaba una angustia extrema, o sea, se pensaba que literal no nos iba a volver a ver nunca más, ¿no? Y que ahora volvemos, y no acababa de entenderlo. Entonces, sobre todo es el que vaya pasando el tiempo, las semanas, los meses, y vaya ya como acostumbrándose a que es así, como es. Aunque a lo mejor él no llega a veces a razonarlo igual que, ¿no? O de la manera que hay que razonarlo, pero como que acaba como aceptándolo, ¿no? Que, bueno, pues es que a veces yo digo, siempre pensamos que los raros son los que no ven el mundo como lo vemos nosotros, ¿no? Pero a lo mejor los raros somos nosotros, que no vemos el mundo como ellos, ¿no? Y entonces, pues con Uriel es así, o sea, al final hay veces que igual te quedas hasta con la duda de que lo haya entendido, pero bueno, se conforma como con la explicación que le das, ¿sabes? Entonces, bueno, y es verdad que ya va haciéndose mayor y ya no es tan explosiva la reacción ante cosas que antes sí que le provocaban una reacción súper explosiva y ahora ya poco a poco va como apaciguándose más y es lo mismo que le pasaba, pero ya como que, bueno, como que le ha pasado más veces, lo sabe sobrellevar, aunque a lo mejor no lo siga entendiendo del todo, ¿sabes? Pues así, más o menos. O sea, entiendo que esto sobre todo es el trabajo que haces en las terapias, ¿no? Para claro. Esto. ¿Qué otras dificultades ves a diferencia de tus otros hijos? Entiendo que el tema del colegio y demás puede ser duro. ¿Qué dificultades ves, sobre todo eso, de fuera de casa, digamos, de puertas para afuera? Pues mira, precisamente nuestro hijo en el colegio no tiene ningún problema. Ah, mira. Sí, y esto es algo que nos llama la atención, pero también nos da rabia, porque decimos, ostras, es que es como si fuera dos niños. O sea, uno en el cole, todo comedido, no tiene momentos así muy explosivos. Alguno que otro hay, y bueno, su profe ya está, ¿no?, como preavisada y ya está un poco alerta. Pero es verdad que nada que ver con cuando está en casa, con nosotros, en su zona, digamos, de confort o de seguridad y tal, ¿no? Con nosotros tiene unas explosiones súper grandes y luego en el colegio o cuando se queda con los abuelos se contiene, ¿sabes? Es como que se lo guarda para después, ¿sabes? Entonces eso también es una cosa que nos ha llamado la atención porque con sus otros hermanos no nos había pasado, ¿no? De decir, jolín, es que es como si fuera dos niños. Sus otros hermanos son los mismos en el cole que en casa, ¿no? Y muchas veces en la tutoría que intercambias con la profesora, nosotros desde casa y ella desde las aulas, pues llegamos a puntos como en común. Pero con Uriel nos pasa que muchas veces, o sea, yo le cuento cosas a la profe y ella me cuenta cosas a mí y nos quedamos las dos como diciendo, ¿me estás hablando del mismo niño? Porque como que no vivimos cosas iguales, ¿no? Y yo creo que, vamos, la conclusión que yo he sacado es esa, que en el cole o cuando no está con nosotros está como contenido a lo mejor, y ya una vez que llega con nosotros, que somos como su rutina o su espacio seguro, ya no tiene filtro y ya puede comportarse como es él de verdad, que no pasa nada, ¿sabes? Esa es como la conclusión a la que hemos llegado después de estos años. No sabemos si será así ni si tiene evidencia científica, pero desde luego nosotros es lo que creemos que le puede pasar a él. Es lo que hemos hablado antes, cada persona es un mundo. Eso es. Sí. Esto es así. Pues es curioso. Luego, o sea, ¿él va a un colegio de educación especial? No, va a un colegio ordinario, va el mismo que sus hermanos. Eso es. A lo mejor en algún momento lo recomendarían, pero dijisteis, si puede ir con sus hermanos mejor, en principio, ¿no? Mientras le vaya bien. Eso es, sí. Claro. Y luego que en el cole, sobre todo, las adaptaciones que se hacen a nivel curricular son sobre todo cuando hay dificultades académicas. Ajá. En lo curricular, digamos, ¿no? Pues que tenga un retraso en las asignaturas, las materias, ¿no? Pues en la lectoescritura y demás. Y es verdad que Uriel, en este sentido, es un niño brillante. No tiene ninguna dificultad a nivel, pues, de sumar y restar, de conteo, de lectoescritura. Le da un poco de pereza leer,
Es como que, venga, que toca leer. Ay, no, le da pereza, pero no tiene dificultad como tal, ¿sabes? Entonces, de momento, no tiene apoyos como tal en el colegio, ¿sabes? A día de hoy está sin apoyos. Recibe las terapias fuera, pues eso, ahora mismo, por ejemplo, la fisioterapia ya se le retiró porque ya mejoró a nivel motor, y ahora la que tiene es psicoterapia, que es con la psicóloga por el tema de estas reacciones, estas explosiones, este no entender. Entonces, bueno, le van adaptando, digamos, las terapias también. Entiendo, o sea, en este caso sí que, bueno, existen patrones como muy, muy claros, pero sí es verdad que hoy en día se habla muchísimo del autismo, del TEA. De hecho, se utiliza incluso a nivel informal, a veces como para definir a una persona, a veces de modo despectivo, no siempre, pero sí que se está utilizando mucho. Y existen como eso, como un concepto muy abierto. De hecho, lo comentábamos antes fuera de cámara, que actualmente hay una tendencia. Hace poco se viralizó un vídeo de una chica en un podcast que decía que parece que está todo el mundo diagnosticado con TEA, que ahora de repente todo el mundo tiene TEA, etcétera. Y bueno, parece que hay como una sobrediagnosticación, y también creo que hay una pequeña sugestión social quizá para determinadas personas que en cuanto se da cuenta de que tiene determinados comportamientos lo asocia a algo muy profundo que es el TEA. Tú, como una persona que lo has vivido en casa y que además estás familiarizada con este mundo, que luego vamos a ir con la labor que haces como voluntaria, que también es muy, muy interesante, ¿qué le podrías decir a esas personas? Lo primero, por tu experiencia y por tu conocimiento y tu contacto con este mundillo, ¿crees realmente que hay una sobrediagnosticación? Y sobre todo, ¿qué crees que deberían hacer las personas que les preocupan, o en qué momento deberían de empezar a asociarlo a trastorno del espectro autista, o simplemente pues son temas sociales? Bueno, pues a ver, cuántas cosas. Sí que es verdad que esto que me comentas lo he escuchado bastante, sobre todo de nuestros padres, abuelos. Es que hoy en día hay mucho diagnóstico. Antiguamente esto no pasaba, ¿no? Y se llevan un poco las manos a la cabeza, como diciendo, ostras, es que ahora todo el mundo tiene algo, ¿no? Yo pienso que venimos de un tiempo donde, bueno, para bien o para mal, los tiempos que vivimos, pues no había tantos apoyos educativos, tantos especialistas, profesionales que quieren acompañar y ayudar a los niños o chavales que tengan dificultades, y a las familias también. Y venimos, ahora mismo hemos aterrizado en un momento en el que pues hay mucha información, evidentemente mucho diagnóstico, y bueno, pues muchas alternativas, muchas opciones para tratar, ¿no? Entonces, por un lado, sí que siento como que se frivoliza a veces con el tema, ¿no? O a veces incluso se requiere como para faltar, ¿no? O insultar, ¿no? Los chavales y eso, a veces lo utilizan, ¿no? A veces veo grupos de chavales pues en el parque y tal, y pueden utilizar estos términos, ¿no? A ver si vas a ser Asperger, o a ver si vas a ser, ¿no? Entonces, cuando veo situaciones así, me da mucha tristeza, ¿no? Porque realmente es completamente por desinformación y desconocimiento de una realidad que viven muchas personas en primera persona, porque lo tienen, ¿no? Ese diagnóstico, y luego indirectamente sus familias, ¿no? Porque son las que le acompañan, las que le ven sufrir, o las que le ven que no acaban de encajar, y eso le hace sufrir, ¿no? A su familiar, o lo que sea. Y entonces, pues que se frivolice me da mucha tristeza, ¿no? Pero claramente, o sea, yo digo, no se voy a tener en cuenta porque seguro que no han vivido de cerca algo así. Si lo hubieran vivido, pues no se atreverían ni a hacer media broma, ¿no? Y luego, por otro lado, quizá no se tengan razón y haya ahora mucho diagnóstico. Pero fíjate que yo pienso, mira, si a una persona se le diagnostica y efectivamente luego no estaban en lo cierto y no tiene nada, pues tampoco ha perdido nada esta persona. Ha estado un tiempo yendo a terapias que a lo mejor no necesitaba, pero bueno, le han servido para darse cuenta de que no tenía a lo mejor ese problema, y ya está, y lo dejan y no hay, ¿no? O sea, creo que el problema y la polémica viene por la medicación. Por el tema de la medicación, ¿no? De los niños muy movidos, ¿no? Que les ponen una medicación para calmar, ¿no? Sí, eso es.
Sí, vale, bueno. Sí, ahí yo, por ejemplo, nosotros, nuestro quinto es un, o sea, es un perdigón, no para, se sube a todo, toca todo, es una cosa, bueno, que incomoda a veces, ¿no? Vas a los sitios y dices, es que estoy incómodo porque este niño no para, lo toca todo y aquí en la sala de espera o aquí en no sé qué, es que no puede tal y no puede, la profesora le saca a correr al pasillo, carreritas para que desfogue, ¿no? Tiene una pelota, rebota tal para que esté en clase rebotando y mientras los otros tranquilos. O sea, hay personas que son muy activas, que tienen mucha energía, ¿no? Y entonces a nosotros, los neuros, por ejemplo, nos han recomendado, si lo vemos claro y tal, pues que se le puede dar una medicación que le tiene un poquito más tranquilo y tal, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, preferimos, de momento tiene 4 años, entonces preferimos no empezar ya con medicaciones y con cosas, ¿no? Que a lo mejor puedan condicionar que más adelante, pues, acabe de una forma u otra, ¿no? Yo lo que pienso es que hay niños que son más movidos y otros que son más tranquilos. Y yo, por ejemplo, conozco a mi hijo y sé que mi hijo 8 horas sentado en una silla pintando con la plasti, haciendo el otoño, todo lo que trabajan, porque es que hacen una jornada laboral, mi hijo, no, por ejemplo, no lo puede aguantar. O sea, lo lleva muy mal. Es un niño movido, callejero, que le gusta el movimiento y tal. Entonces, en nuestro caso personal, creemos que sería un error medicarle, ¿no? No negamos que quizá necesite ayuda más adelante porque tiene una energía que no puede canalizar o lo que sea, ¿no? Y quizá una actividad extraescolar, como yo que sé, un arte marcial o no sé, juegos de equipo, ¿no? Algo así que le ayude a quemar esa energía. Pero yo creo que siempre, antes de la medicación, tiraría por otro camino por probar, ¿no? Que no pierdes nada. Evidentemente, si hay un diagnóstico y lo ven claro y necesita una medicación para, pues nada, adelante, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, de momento estamos probando con otras cosas antes de la medicación. Claro, o sea, al final siempre vas a hacer caso a los profesionales de la salud, pero bueno, sí, efectivamente, ¿no? Si también si puedes compaginar eso con estímulos, con otras, que además incluso puede venir bien, ¿no? Es una persona muy activa, si puedes canalizar toda esa actividad claro. en algo productivo y bueno para él, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Eso es. Hemos hablado un poco de la atención temprana y demás, y me gustaría que nos contaras brevemente cómo puede cambiar en una persona con TEA el haberlo detectado de forma temprana y haber estado en terapias durante todo su proceso de desarrollo, durante toda su vida hasta la adultez, o una persona que se ha detectado que tiene TEA hoy en día, una persona adulta y demás. Por desgracia, antiguamente no teníamos el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas en este sentido? Pues yo creo que ha habido, bueno, el cambio es abismal. O sea, yo creo que las personas que se les trata desde el principio y tienen, pues por así decirlo, estas herramientas para, bueno, pues trabajar todas las dificultades que tengan, acaban como, no sé, como quizá no corrigiéndolo del todo, pero sí, no sé cuál sería la palabra, pero como... ¿Reconduciendo? Eso es, reconduciendo un poco y eso también no es que les haga llevar una vida normal, porque a ver qué es una vida normal y qué no lo es, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que les hacen adaptarse más a lo mejor al medio, a la sociedad, a sus iguales, ¿no? A los que... Y claro, eso es importante para que sobre todo no acaben pues como aislados o más despegados del resto, ¿no? y tal. Entonces, para todo el tema de las relaciones, todo el tema afectivo y tal, yo creo que de lo que venimos a lo que vamos, hay un abismo. Y nosotros personalmente creemos que si Uriel no hubiera recibido los 6 años que lleva de terapia, sería un niño completamente diferente, o sea, estoy segura. Y luego también el tema de los hermanos, que con esto no quiero decir que tengan hermanos y hermanas, pero sí que es verdad que nosotros creemos que Uriel sin sus hermanos pues sería otro niño hoy diferente. O sea, creemos que le ha venido súper bien
para socializar, para entender muchas cosas, ¿no? Para mirarse en ellos también y verse como reflejado, ¿no? O decir, si ellos lo hacen, yo también, ¿no? O sea, para irse superando, o sea, les ha sido, vamos, terapia, medicina, todo. Que no digo que los niños con diagnóstico que no tengan hermanos sea peor ni nada de eso, ¿no? A lo mejor, o sea, lo que decíamos antes, cada persona somos un mundo, ¿no? Pero en el caso de nuestro hijo, las terapias y los hermanos han sido determinantes para ser el que a día de hoy es. Y hombre, si no son hermanos, pueden ser primos, pueden ser amigos de toda la vida, de la familia. Eso es. O sea, esto, mira, yo me acuerdo que... y ahora, además, me permite abrir la siguiente pregunta. Yo me acuerdo visitando un centro de educación especial por temas de Follow Me, de venta, o sea, a un nivel comercial. Fuimos a verlo, a hablar con ellos, ver las instalaciones y demás. Y nos comentaban, eran dos colegios pegados, uno de educación especial, el otro un colegio ordinario. Además es que quiero decir el nombre como para darles mención porque me pareció muy buena la frase, pero no me acuerdo, estaba por Pan Bendito, por San Francisco, por ahí, Carabanchel. Y me acuerdo que nos contaban las actividades, cómo hacían actividades conjuntas los dos colegios, X día iban todos en el patio y demás. Y me dijo, si es que además esto, o sea, hablando y demás en la conversación, me dijo, si es que esto lo hacemos por ellos. O sea, me refiero no por los niños de educación especial, sino por los niños del colegio ordinario. Sí. Porque desde pequeños se tienen que dar cuenta y tienen que jugar juntos. O sea, obviamente los de educación especial también les viene bien, pero desde pequeños tienen que normalizar y darse cuenta de que pueden jugar perfectamente con ellos también. Entonces, creo que eso, normalizar estas situaciones y la integración a nivel social también ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Y abro un poco este melón porque me has hablado mucho de los esfuerzos que hacéis vosotros y sobre todo que hace tu hijo por adaptarse, ¿no? y por integrarse en la sociedad, pero ¿qué esfuerzos hace la sociedad, o por lo menos que tú percibes, para también integrar y normalizar estas realidades? Bueno, pues yo me quedo con el hacia dónde vamos. Pero es verdad que a día de hoy nosotros nos hemos sentido muy solos. Bueno, pues con todo esto de diagnóstico, no diagnóstico, que tiene nuestro hijo, en qué acaba, ¿no? Porque cuando tienen estas explosiones, ¿no? Al final ves mucho pues que la gente se abre en abanico, ¿no? Y pasa palabra. Entonces, hemos visto que al final hemos tenido que ir yendo a parques con menos gente, buscar sitios estratégicos para no molestar, porque claro, al final cuando tu hijo es el que va arrasando con una pisonadora, va pues eso, pegando empujones, quitando juguetes, y realmente tú sabes que es su forma de socializar, errónea o no, pero es su forma de socializar. Los otros padres que no conviven a lo mejor con estas cosas, pues piensan que es un niño maleducado, un bruto, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces, pues, nosotros nos hemos ido adaptando para no molestar. Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer, y aunque ya sí que se va normalizando más, y ya vas viendo en los coles ordinarios que tienen aula TEA, que esto es genial, por lo que decías antes, ¿no? Que en un cole, en el de mis hijos, por ejemplo, lo hay, se llama el aula Los Planetas, y que en un cole ordinario pueda haber alumnos que en diferentes materias entren y salgan del aula, convivan en el recreo, en el comedor y tengan esa relación, ¿no? Pues es súper enriquecedor para ambas partes. Y sobre todo manda un mensaje, claro, que es que todos somos iguales, ¿no? Aunque diferentes, pero todos somos iguales, ¿no? Entonces, creo que todavía queda trabajo por hacer, pero ya ya hay un cambio muy importante que estamos viendo. Y sobre todo yo siempre lo que recomiendo es juntarte con personas que hayan hecho el mismo viaje que tú, como digo yo siempre, ¿no? En nuestro caso ha sido mi hermana y mi cuñado. Hemos sido un hombre para llorar mutuamente, porque además son del mismo año, son del 2019 los dos, que dijimos, qué casualidad, que nazcan los dos el 2019 y los dos tengan, ¿no? estas características, ¿no? Y es verdad que en esa incomprensión, el no saber con quién hablar a veces, el sentirte un poco solo, todo ese recorrido, ¿no? que haces,
hasta el diagnóstico, pues acompañarte de personas que ya, bueno, pues han vivido lo mismo que tú o que han librado la misma batalla, como digo yo, pues es, o sea, viene muy bien, la verdad. No siempre es posible, porque a veces, pues, nada, es muy solitario y no encuentras a nadie a lo mejor en tu círculo o un poco más para allá, pero si se puede, yo es lo que recomiendo, vivirlo cerca de personas que hayan vivido lo mismo que tú. Me iba a reservar la pregunta para el final, que me gusta más. Te quiero hacer otra pregunta antes, ya queda poquito, llevamos ya 45 minutos, creo, una cosa así. Vale. Y es, bueno, la asociación donde tú estás y tu experiencia siendo casa de acogida. Creo que en tu caso además es muy particular porque eres madre de 5 hijos. Sí. Y aparte acoges a un chico. Chica. O chica. Sí. Con TEA, ¿no? No. Ah, es con sí. Cualquier discapacidad. No, nosotros es que son dos cosas. Por un lado, somos familia de acogida de una chica los fines de semana, de una adolescente, una niña. Ajá. Y luego hacemos voluntariado familiar, que vamos toda la familia, mi marido, los niños y yo, y nuestra niña de acogida, por supuesto, con niños que tienen discapacidad. Hasta 12 años, que están escolarizados en colegios de educación especial de la Comunidad de Madrid. Y es un voluntariado muy bonito, porque lo que hacemos es llevarnos al peque, que nos asignan, a pasar la mañana de sábado, y le damos un tiempo de respiro a sus principales cuidadores, que suelen ser los padres o los abuelos. Y entonces, pues bueno, nosotros, por toda esta experiencia vivida con Uriel, también un poco para agradecer a la vida que finalmente fuera algo leve, llevadero, ¿no? Una cosa, pues damos gracias que puede andar, correr, saltar, que habla, aunque tenga lengua de trapo y se trabe a veces y tal, pues dijimos, tenemos que hacer algo por, bueno, pues por estas familias que realmente están sufriendo discapacidades mucho más graves, ¿no? Y entonces, pues buscando, encontramos esta ONG, Nadie Solo se llama. Tienen un montón de programas para acompañar a gente mayor que está ingresada en los hospitales solos, para, bueno, un montón de programas súper chulos, pero este en concreto era un programa de voluntariado familiar, para ir toda la familia. Y entonces poder llevar a nuestros hijos, pues eso, que convivan con... son todos niños que tienen discapacidad intelectual en común. Luego tenemos motóricos, ciegos, síndrome de Down, o sea, hay todo tipo de niños, pero todos tienen en común la discapacidad intelectual. Entonces, bueno, pues hacen planes de ocio y tiempo en familia, como por ejemplo, yo qué sé, pues ir a un colegio que cede el espacio y hacer unas gincanas o unos juegos, poner unos castillos hinchables para los más pequeños, o un cine de verano, a lo mejor de proyectar una película. Planes así, pues, ¿no? En familia. Es verdad que luego muchas veces los chicos que acompañamos no aguantan, ¿no? Sentados viendo una peli o... Pero bueno, nos dan siempre espacio al aire libre para poder correr, jugar a la pelota, lo que sea. Y bueno, pues nuestros hijos, por ejemplo, han conocido a un niño ciego aquí, en el voluntariado familiar de Soñar Despierto, o sea, de Nadie Solo. No habían visto nunca, o sea, les hemos hablado, ¿no? De que hay gente que no ve o lo saben, ¿no? Por películas, al final, pues la realidad se impone, pero no lo habían visto, ¿no? O a un niño en silla de ruedas, o sea, y es una cosa que les hace hacerte muchas preguntas y sobre todo agradecer lo que tienen y dejar de quejarse por lo que no tienen, ¿no? Porque muchas veces caemos en eso, los adultos y los niños, ¿no? En la Play que no tienes, o lo que no te han regalado por tu cumple, o lo que sea, que tal. Y sin embargo, hay mucho que agradecer, ¿no? Cuando ves estas realidades delante de tu cara, dices, ostras, es que ¿de qué me quejo yo? Si lo tengo todo, ¿no? Y entonces, luego también, pues eso, el saber que le estás dando a ese matrimonio, a esos abuelos, un tiempo de respiro para que, mira, pues me voy a duchar, o me voy a tirar a leer un libro, o voy a aprovechar para ir al banco, lo que sea, ¿no? Y esas horas, dices, pues mira, me llevo tu mochila, que pesa un montón, y por unas horas, pues compartimos la carga, ¿no? Entonces, por eso te decía que son dos cosas. Por un lado, que somos familia casa de acogida, de una peque que la conocimos en otro voluntariado familiar de Soñar Despierto, que por eso antes me he mezclado las ONGs. Fue un voluntariado súper chulo también. Esta organización, Soñar Despierto, colabora con centros de menores de la Comunidad de Madrid. Y entonces hace salidas con niños que están viviendo en residencias, tutelados por la administración.
Y así fue como nosotros conocimos a nuestra peque y ya pues vamos para 3 años ya con ella. Y estamos muy contentos, la verdad. Madre mía, creo que te va la marcha. Sí, eso dice mi madre. Claro, Mary, es que te va la marcha. Te va la marcha. Pero es muy, muy interesante. O sea, fíjate que un concepto de coger la mochila, ¿no?, de otra persona, este voluntariado y tal, lo has vendido casi como un plan familiar, distinto, sales encima, sales con tus hijos. Es muy interesante. Y la verdad es que creo que mucha gente tendría esta idea de, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo eso? Bastante, sí. Tengo ya el fin de semana, quiero descansar. Oye, pues me parece que con lo que tú has dicho, y más una persona que tiene 5 hijos... Si nosotros podemos, puede hacerlo cualquiera. Eso es. No, y ya te digo, creo que es... en primera instancia puede sonar algo eso, como venga, voy a ayudar, voy a hacer este voluntariado, voy a hacer el esfuerzo. Por lo que tú has comentado, parece eso, un plan interesante, diferente, vas con la familia... también claro. Eso, ya no solo la parte social, sino incluso pues a tus hijos también les viene bien, ¿no? Conocer gente muy diversa, mezclarse con ellos. O sea que es muy, muy interesante. Ya vamos a acabar. Quiero preguntarte un consejo, porque ya has vivido bastante y tienes mucha calle, como decimos los jóvenes. Has vivido bastante y te has encontrado con muchas situaciones. ¿Qué le dirías a una mamá o un papá que acaban de diagnosticarle TEA, a su hijo o hija que esté empezando a vivir esto? Una cosa que tú hayas dicho, joder, ojalá me hubiese dado cuenta de esto antes o ojalá hubiese empezado a hacerlo antes. Pues, a ver. Jolín, es que casi que te diría que el consejo es que no hay consejos. Que agarren el remo y empiecen a remar. Yo, por ejemplo, teniendo ya mis 5 hijos, me he matriculado en la UAN y me he sacado el grado de primaria, me he especializado en educación especial y me he sacado un curso de autismo, de intervención y detección del autismo. ¿Y por qué? Pues porque ha sido mi hijo el que me ha dado, digamos, ese empujón para decir, venga, pues estudiamos por las noches, nos formamos, leemos autores que dicen, ¿no?, los principales autores sobre esto, ¿no? Y ha sido algo que me ha hecho tirar hacia adelante, ¿no? Hemos tenido, por supuesto, momentos de bajón, de soledad, de decir, podremos con esto, ¿no? Lo haremos bien. Pero realmente, pues quizá les diría que no están solos, que no tengan miedo, que aunque van a sufrir seguramente por el camino, que merecerán la pena. Y que aunque todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices, normales, esa palabra no me gusta mucho utilizarla, ¿no?, pero normales, y que no tengan dificultades, realmente las van a tener. Van a tener dificultades y puede que no sean lo que tenemos estipulado como normal, ¿no? Pero que sean felices sí que depende de nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque con dificultad o sin ella, pues tú eres el que puedes decir, venga, pues esto entre todos lo sacamos, o me formo, o voy a un curso, o a este plan no voy porque mi hijo no le gustan los ruidos demasiado tal. Vas adaptando tu vida a esas capacidades distintas que tiene tu hijo y al final pues ves que se puede llevar, o sea que no te condiciona tampoco, sino que lo haces pero de otra forma, ¿no? Y encuentras la forma al final. Entonces pues eso, que consejo, que no hay consejos y que se rodeen de gente que haya vivido más o menos lo mismo o parecido para que puedan sentirse acompañados, arropados, que no están solos, que es muy importante no sentirse solo y que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie, ¿no? Que somos muchas familias, ¿no? Al final, unas de una gravedad, otras de otras, pero al final, pues eso, que si consultas médicas, que si pruebas, que si no sé qué, diagnósticas, que si tal, terapias, o sea, es un no parar, ¿no? Pero al final, pues eso, ves a tu hijo feliz y aunque sea en su mundo, como suelen decir en todo el tema este del TEA, es una frase que se escucha, ¿no? Es que está en su mundo. Pues es un mundo maravilloso, ¿sabes? Entonces, pues nada, eso.
Genial, me ha encantado tu respuesta. Vamos con la última pregunta y luego ya procedemos a hacer la despedida. Vale. Llega un genio, imagínate, te encuentras una lámpara, aparece un genio de la lámpara y solo te concede un deseo. Esto no es Aladín, solo te va a conceder uno, no 3. Y ese deseo está relacionado con cómo la sociedad percibe y enfoca y lo que hemos comentado antes, se adapta, cómo trabaja ellos también, porque la sociedad también tiene que trabajar por adaptar a todo el mundo, a las diferentes realidades. Solo se te puede conceder un deseo. ¿Qué le pedirías a la sociedad? ¿Cómo crees que debería ser? Pues que se pusiera en la piel al niño el que está mirando y está juzgándole y está pensando, este niño es un maleducado, menuda papeleta o pataleta le está montando a la madre, o es un cabezón, o mira, hasta que la madre no se lo ha dado, no ha parado. Cuando hacemos eso, ¿no? Que pensamos que es sencillo, ¿no? Lo que tenemos delante, la situación, lo que se está dando, pues ponernos en la piel de ese niño, ¿no? Y decir, a ver, yo soy ese niño y estoy pidiéndole esto a mi madre de estas formas, de esta tal, pues ¿qué le estará pasando por la cabeza, ¿no? ¿Qué sufrimientos tendrá o qué capacidades no llega a alcanzar para actuar así, ¿no? Y a lo mejor así pues cambia un poco la mirada, ¿no? Con la que miramos. Y las interacciones en el parque infantil. Efectivamente. Sí, la verdad es que es un buen resumen, la empatía, ¿no? Sí, es que además no cuesta nada, cuando ves un niño así, teniendo una reacción explosiva, acercarte al padre o a la madre y decirle, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te ayude en algo? Solamente ya con esa frase ya estás cambiando la mirada, no estás mirando al niño que está montando la batalla, sino al padre que a lo mejor está desbordado, ha tenido un mal día, una semana hasta arriba de curro, y encima su hijo, pues eso, tiene capacidades diferentes y está teniendo esa explosión, ese momento, ¿no? Y ya no es algo que hagamos los padres mal, sino que tu hijo es diferente, como todos, si es que todos somos diferentes. Y entonces acercarte a un padre y decirle, ¿necesitas algo? Tengo un regaliz, ¿quieres una gominola? Un poquito de agua. Y aunque te diga, no, estoy bien, pero ya ese padre siente que te has acercado a él de otra forma, no para juzgar o atacar, o simplemente a lo mejor no abres la boca, pero ya la mirada que le has echado le atraviesa, ¿no? Dice, ostras, no me entienden. Entonces, no cuesta nada hacerlo, realmente. Genial. Pues nada, por mi parte ya estamos. Vamos a cumplir justo la horita, o sea que mira, lo hemos clavado. Muy bien. Me ha encantado hablar contigo, la verdad. Algún día me gustaría que volvieras y nos contaras. Vale. Ya veremos a ver cuándo se puede por agendas y demás, Muy también bien. agendas del estudio. Importante, ¿vale? Tenéis enlaces en la descripción del vídeo de la aplicación de Follow Me. Recordad que todavía es gratuita, la podéis probar, podéis ir a los lugares que tenemos habilitados para que la probéis antes de que la cerremos, descargarla, probadla, dadnos todo el feedback que queráis, que para eso está sobre todo gratuita, para que nos digáis todo lo que hacemos mal. Y también, más importante aún, tenéis los enlaces de María, los que nos quieras facilitar, de redes sociales y demás, y de la fundación, de la asociación, importante. Ya habéis visto que no es tan tedioso, sino que es más interesante de lo que parecía, así que os invitamos a por lo menos echar un vistazo y a ver qué hacen. Y oye, un follow, un like, cualquier difusión, que habléis de ello en el AMPA de vuestro colegio o a la salida recogiendo a los niños, seguramente sea bienvenido. Yo me despido por aquí, ya sabéis, seguiremos con más entrevistas más adelante, espero que podamos ser puntuales y regulares, aunque depende un poco de otros factores. Y María, te dejo a ti la cámara para que despidas como quieras y nos vamos. Nada, pues que muchas gracias por pues darnos voz a las familias que lidiamos con la discapacidad, por leve que sea, y nada, pues por ser un altavoz para que pues para que se normalice que todos somos iguales y diferentes y que está genial y no pasa nada. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.